Y quiero hablar de la Reforma. Son 502 años que desde la Reforma, desde que Martín Lutero pegó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, ¿verdad? 1500, ¿verdad? Entonces van 502 ahorita. Entonces fíjese bien. La prédica la voy a titular ¿qué reformaría yo hoy? ¿En qué ayudaría yo a reformar? ¿Cuál sería mi reforma? Quiero leer Filipenses 3, 14, 16. Dice así la palabra de Dios. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Gracias, Padre Santo. Bendice esta prédica en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Iba este monje que estudiaba leyes en el campo, en su cabalgadura, y resulta de que hay una como tormenta y un rayo le cae enfrente y no lo mató. Y entonces él se pone a pensar, ¿por qué no me mató el rayo? Y tuvo miedo, tenía muchos miedos. Y entonces él, la tormenta, pues usted sabe que pues le podía caer otro rayo. Entonces le prometió a Dios de que si lo salvaba, él le iba a servir, que se iba a ser monje. Es como que si ahorita te pasara algo a ti, alguna situación, algún accidente, y tú le decís al Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir toda mi vida. En ese tiempo, la única iglesia que tenía la hegemonía sobre todo era la iglesia católica, única, quiere decir universal, que procedía del cristianismo histórico y que había tenido mucho poder, ¿verdad? En varios países, controlaba todo. Entonces él se hace monje y resulta de que es un hombre muy inteligente y él quería hacer algo rápidamente, se da cuenta de que Dios lo había llamado para algo y comienza a darse cuenta de ciertas cositas, ¿verdad? Que bien, pero bueno, ahí estaban bien hasta que va a leer la única Biblia que había, que estaba encadenada a un lugar. No se la podía llevar, tenía que ir a leerla ahí. Y cuando empieza a ver la Biblia se da cuenta del montonazazo de doctrinas humanas que ahora ellos ya tenían, que se habían alejado de la verdad de Dios. Se habían apartado totalmente de la palabra de Dios en muchas cosas. Y empieza él a acuñar frases, célebres, frases importantes, como que dice que se daría cuenta de que por su propia voluntad sería imposible salvarse, pero sería imposible perderse si Cristo estaba con él. Y empieza él a darse cuenta que solo eran por medio de la fe. Entonces llega el punto que pega las 95 tesis, que de todas las 95, no todas eran así bien certeras, pero muchas sí. Estamos hablando, por ejemplo, de las 5 solas. Y con las 5 solas, la digo yo de que la básica que tenemos que hablar ahora es la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios. Porque en ese tiempo tenían unas costumbres raras que, por ejemplo, como usted sabe, habían metido muchos mandamientos humanos. Y en ese tiempo la costumbre era que para construir el Vaticano que ustedes conocen, entonces tenían que vender una serie de cosas. Dentro de ellas estaba ¿cómo se llama? Aquella carta que se llama indulgencia. Entonces usted tenía que subir, se decía que, fíjese bien lo que se decía, que se habían llevado las gradas donde Jesús subió con la cruz. Y entonces las habían puesto en un lugar y decían, esas son las gradas que subió Jesús con la cruz. Entonces el sacerdote se va a poner arriba y tú le tienes que entregar la moneda. Y cuando estés arriba, tú vas a entregar la moneda
para sacar a tu abuelita del purgatorio. Y arriba, cuando hayas subido llorando las gradas con tu penitencia, ¿verdad? Y hayas entregado el dinero, al dar el dinero, el sacerdote, por orden del Papa, te entrega la carta y tu abuelita sale del purgatorio. Y entonces lleva a la gente llorando y subiendo la grada donde subió Jesús y daban el dinero. Y el que ya, no sé en qué momento, me imagino que llegando arriba, dando y dando, ¿verdad? Y entonces daba y le daban la carta y la persona ya no está en las llamas del purgatorio. Y con ese dinero y construyeron el Vaticano que usted ve hoy. Entonces, y así con ese y otros montón de cosas. Entonces se da cuenta Martín Lutero de que ya no era como decía la palabra, que el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Sino que ahora era por medio de un montón de ritos y de mandamientos humanos. Entonces viene él y hace, sí, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Dios lo mueve y empieza esta reforma. Por eso es que nosotros celebramos este día, el Día Mundial de la Iglesia Evangélica, el Día de la Reforma Protestante, porque ahí inició. Por eso es de que existimos nosotros. Entonces Dios, viendo que se habían apartado, entonces Dios manda a estas personas, a él y a Calvino. Ya habían habido otros reformadores anteriormente, ¿verdad? Que eran bien apegados a las cosas de Dios. Algunos los habían matado, pre-reformadores diría. Y comienza la reforma. Y entonces ahí levantan a don San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Para hacer la contrarreforma y para liquidar, al menos según los historiadores, para matar a los que cualquiera que acusaba, si a alguien le caía mal y quería quitar las riquezas, lo que sea, decía, ¡es brujo! Y ellos entonces ya mataban en la hoguera a las personas porque los acusaban. Y así, según los historiadores más conservadores, 80 millones de cristianos. Según otro historiador, 100 millones de cristianos. Y según otro historiador, 120 millones de cristianos murieron en ese tiempo. Incluso aquí hubo doctrina para la preservación de la fe que se llamaba así la Santa Inquisición, y aquí en México mataron a muchos judíos por quitarles todo. Llegaba un monje y decía, ¿quién es el hombre más rico aquí? Y es el señor Bond. Ese es el señor Bond. No, el señor Bond. Es el señor Freund, por ejemplo. Sigmund Gut Freund. Entonces lo acusaban, lo mataban, lo quemaban y él se quedaba con todo. Y así está documentado. Así esto pasó en otros países de Latinoamérica. Entonces, esto es lo que aconteció, la contrarreforma. Pero quiero centrarme en que cuando lo único que hace la reforma, no sé si usted ya sabe todas estas cosas, pero solo estoy haciendo un repaso, usted debería de saber ya, es que lo que hace es que vuelve al cristianismo histórico, hace que la fe de muchas personas vuelvan al cristianismo histórico, que ya no era por lo que algún mandamiento humano dijera, sino que ya era porque lo que la Biblia establece, que es la regla de fe y conducta. Lo que la Biblia, que la palabra de Dios es útil para enseñar, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Y esta es la santa palabra de Dios, la base. Entonces ahí empieza de nuevo a que ya no es lo que dice don Cardenal Cujucuyo, sino que ahora es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Entonces, se vuelve enemigo para la iglesia Lutero porque viene a decir, no le hagan caso a ese montón de hipócritas, locos y fariseos. Lo vamos a poner así para que entendamos mejor. De ese tiempo, ¿ok? Que hacen cosas raras. Y que se les ocurre una cosa y ya es ley, ya se le añaden. Y háganle caso ahora a la Biblia. Y voy a traducir la Biblia, dijo él, porque esta es la base. Y comienza a traducir la Biblia. Lo esconde un príncipe en Alemania, ¿verdad? No me acuerdo exactamente dónde lo escondió, pero lo esconde
Y él empieza a traducir la Biblia y le entrega la Biblia a las personas. Y entonces empieza una libertad, porque en ese tiempo pues nadie tenía Biblia. Como le digo, la Biblia única que leyó, pues él leyó la vida de los santos, ¿verdad? Y todas las reglas de la iglesia católica, pero cuando agarra la Biblia, que no se la podía llevar al cuarto, y se da cuenta y dice, esta es la palabra de Dios, esta sí es la palabra de Dios. Entonces, yo mismo me voy a empezar a someter a la palabra de Dios. Y esto es el problema que hay ahorita. Por eso la prédica se llama, ¿qué reformaría yo ahora? ¿Qué reformaría yo en ti? ¿Qué reformarías tú en ti, en tus hijos, en tu familia? Y es lo mismo de siempre, es volver a la palabra de Dios, no lo que tú dices, no lo que yo digo por sí, por mi propia opinión, no lo que cualquier persona que tome un micrófono y venga a hablar supuestamente de la palabra de Dios diga y tenga su propia interpretación, sino que la palabra de Dios se interpreta sola, por sí sola. Y es que hay que volver a la Biblia a tratar de cumplir cada una de las cosas. Yo entiendo de que hay cosas que son más difíciles que otras, pero por ejemplo debemos de establecer la Biblia. Ya no es la vida de tal santo, ya no es la infalibilidad del Papa, ya no es que el Papa es la suprema y máxima autoridad, sino ya ahora es la santa palabra de Dios. ¿Ok? Ya es la santa palabra de Dios. Pero mire, esto que lo estoy contando ya había pasado antes. Y con el Señor Jesús ya había pasado. Quiero leerle en Mateo 15, del 1 al 15. Bueno, del 1 más adelante, del 1 creo que llega como hasta por el 10, por ahí más adelante. Ya vamos a ver. Llegan los fariseos y fíjense que miren, había unos liberales que eran los herodianos, que eran los saduceos. Y estos liberales eran liberales, me explico. Pero Jesús no se peleó con ellos ni les dijo nada, sino que les viene a decir a los fariseos y los maestros de la ley. Miren lo que les dice. Veamos. Las enseñanzas de los antepasados. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados? Las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre y a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios, no desobedece a Dios, si dice a sus padres, no puedo ayudar porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. A todo eso le decían corbán. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Jesús llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan bien. Lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. No es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que dicen. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, a los fariseos no les gustó mucho lo que dijiste. En otra Biblia dice, ¿sabes que has ofendido a los fariseos? Jesús respondió, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, los dos terminan cayéndose en una zanja. ¿Verdad? Hasta ahí lo dejamos. Porque luego Pedro le pregunta, en el 15 Pedro preguntó, explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Entonces, veamos acá. Primero, le dicen, ¿por qué tus discípulos no cumplen nuestras costumbres, nuestra tradición? Ahí va de nuevo la tradición. Cuando yo era romano,
tenía que ser primero la tradición. La tradición era primero, la tradición, ¿verdad? Y después tenía que obedecer lo que decía la iglesia. Y la Biblia yo nunca sabía. Después me di cuenta que era la tercera regla, supuesta regla. Y yo solo hacía las cosas como que era animalito, iba a las procesiones, era acólito, estaba todo el tiempo, toda mi vida estuve metido ahí siempre. Pero nunca me dijeron, tómele a la Biblia. Ahora no sé si lo hacen, pero de todas maneras, no sé si les permiten tener su propia opinión, porque está entendido que cuando hay una doctrina de demonios, lo que hacen las personas que están detrás de eso o los demonios le dicen, tú no vas a pensar por ti mismo, te vas a comer lo que yo te diga que debes comer, te vas a alimentar solo de lo que yo diga, tú no tienes opinión aquí, es lo que yo digo. Esa es una doctrina de demonios que no deja pensar. Entonces, algo así, ¿cómo? Algo así es lo que yo viví, ¿verdad? Yo no podía pensar, después cuando conocí al Señor, yo no podía predicar. Pero yo no me estoy quejando de ellos, ni tengo nada en contra de ellos. Solo sé que la verdad me hizo libre y que estoy en Cristo, pero sé de dónde vengo. Entonces, hermanos, de nuevo les quiero decir que lo mismo me pasó a mí. Ya me estoy comparando con un reformador. Perdón, pero lo mismo me pasó. Ya estando allá adentro y ya conociendo la palabra de Dios, comencé a ver el montón de diferencias. Y ya me empezaba yo a regañar a ciertas personas en una comunidad que yo iba, que los ponían a predicar y les decían lo que iba a decir, ¿verdad? Nadie se puede salvar si no está dentro de la Iglesia Católica. Mire, eso se llama legalismo. Esto de los fariseos se llama legalismo. Cuando viene una persona, si nosotros hacemos 2 servicios en esta iglesia, el día domingo en la mañana y el día domingo en la tarde, y viene una persona y hace el servicio el día domingo en la mañana, luego en la tarde se va a acostar en su hamaca y ya le cumplió al Señor, ya estuvo, y empieza a decir, solo es en la mañana que vale, porque en la tarde no, y quien no haga esto entonces va para el infierno. Eso se llama legalismo, y eso es lo que hacen las personas. Y le reclaman a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque era Dios les había dado ciertas reglas, pero ellos les añadieron. Y en esto que les añaden, acuérdese que la figura era de lavarse con agua, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice también una pregunta, ¿por qué ustedes desobedecen a Dios por sus propios mandamientos humanos y no son los de Dios? ¿Verdad? La ley dice que quien maltrate a su padre o su madre tiene que morir. Eso decía en el Antiguo Testamento. Pero ustedes dicen que no, porque todo es corbán. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Esto es una cosa que hay que reformar. El ser hipócrita. Cuando somos hipócritas, cuando nos están diciendo de que hay un mandamiento de la ley de Dios que hay que seguir, de honrar a padre y madre, pero yo digo que me invento una ley, que todo lo que yo le podría dar a mi papá o a mi mamá, se lo he ofrecido a Dios. Y entonces los viejitos, como decían por ahí en el campo, que pelen gallo, ¿verdad? Que se mueran. Pero yo voy a estar bien, a mí no me interesan, eso es falta de amor hacia los padres y está deshonrando el mandamiento de Dios. Entonces, incluso, fíjese qué terrible era lo que pasaba ahí. Que cuando la persona supuesta que había prometido esto y que moría, y todito lo que tenía se volvía a los demás al templo y allí, pero nunca llegaba donde los viejitos, si es que estaban vivos. O sea que se inventaron una regla para ellos. Entonces esto es lo que pasó con Lutero, y que se da cuenta de este montón de reglas, de normas, igual como lo que estamos viendo aquí. Entonces el Señor les dice, son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Este pueblo me obedece de palabras, de labios. Este pueblo dice que me obedece. O sea, están sirviendo a la letra. Una de las cosas que podríamos reformar es venir a hacer todo de corazón.
Ahora que estábamos en la alabanza, yo me preguntaba, ¿de verdad quién habrá adorado de corazón? ¿De quién de todas estas personas Dios habrá aceptado la adoración de verdad? ¿Quién vino solo a sentarse y a pasar cómodo? Tal vez tenía calor y quería aire acondicionado. Tal vez vino a ver, a oír, pero no lo hizo con el primer amor, no lo hizo de corazón. Y esto es algo que hay que reformar. El no ser hipócrita, el tratar de ir metiéndose más a cumplir de corazón, no solo por cumplir de la letra, porque eso es lo que hacían estos fariseos, ya cumplían de la palabra, ¿verdad? Cuando yo, por eso le digo que era romano, yo iba a misa, yo cumplí, ya me sentí bien porque cumplí, porque lo que se trata, esto del fariseísmo, esto de legalismo, es que habiendo obedecido a Dios, o sea, en lo que le vienen a decir a Jesús, nosotros sí hemos obedecido a Dios, entonces tú te sientes bien. Piensas que si obedeciste a Dios, entonces Dios te tiene que hacer el favor. Ya compraste a Dios, ya agradaste a Dios porque hiciste lo que tenías que hacer, y eso es lo que yo pensaba. No sé si a usted le habrá pasado así, pero yo ya había cumplido y entonces Dios ya tenía que bendecirme, pues. Yo tenía que ayudarme de alguna manera porque yo ya había hecho lo que tenía que hacer, pero no lo había hecho porque debía de haber honrado al Rey de Reyes y Señor de Señores simplemente porque Él es Dios y yo le debo todo, sino que era para yo agradarlo con mi obediencia. Y esto es lo que le dicen ellos. Le están diciendo ellos no obedecen el rito, nosotros sí obedecemos el rito. Entonces lo primero que viene a hacer esto del legalismo es ocultarse detrás de una falsa máscara de obediencia a Dios. Yo sí estoy obedeciendo, él no, y empiezan a señalar, ella no obedece, ella anda mal. Pero el Señor no le dijo nada a los saduceos, no le dijo nada a los herodianos, ¿ok? Sino que a esto les dice hipócritas. Y les dice que son unos ignorantes que no saben qué es lo que contamina, ¿verdad? No saben qué es lo que los hace impuros. Y le dicen, ¿sabes que acabas de ofender muy feo a los fariseos? Y entonces el Señor les dice, si mi padre lo va a cortar y lo va a mandar al infierno. Eso es lo que dijo el Señor. Y si un pobrecito ciego sigue a este otro ciego, los dos van a caer. O sea, que los desautorizó totalmente. Él les dijo, estos tipos no son nada. Ellos sí son impuros. Y ellos no me obedecen de corazón. Ellos no están obedeciéndome. Ellos están obedeciendo de la letra. Entonces, porque se apartaron de la palabra de Dios. Y esto es lo que vio Lutero. Y perdone que me compare, pero cuando yo estaba ahí, porque yo también salí de ahí, esto es lo que yo vi. Y esto es lo que me repugnó y me cayó mal. Que las cosas eran por cumplir y si no había acusación. Y por eso el apóstol Pablo era tan legalista que al punto que iba a matar a los cristianos. Y perseguía a la iglesia por su celo, por su fe, por su legalismo. A Dios detesta los chismes. Dios detesta los chambres. ¿Sabía? Pero las personas que hablan de chambre o de chisme, sabiendo que Dios detesta los chambres o los chismes, entonces, sabiéndolo, lo hace y lo hace y lo hace. Está haciendo lo mismo porque se ha apartado. Esto es lo que sucede. Y el que dice murmuraciones comienza a señalar, es que ella es así, es que él es así. ¿Ok? Y eso es apartarse. Eso habría que reformarlo. Cuando el Señor dice que la persona no está viendo la viga que tiene enfrente de su ojo, sino que está señalando la paja que tiene en su ojo, o sea, el prójimo en su ojo, el prójimo en su ojo, ¿verdad? Esto es lo que habría que reformar. Dice Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Debemos de entender que Dios nos está diciendo que nos va a aumentar el conocimiento, ¿verdad? Y yo estoy convencido que
que si alguien dijo, a mí Dios ahí anda una persona que dijo, el Señor me dijo, la educación es la solución, y fundó un montón de colegios. Sí, está bien. Me he dado cuenta que sí, pero la educación en todo aspecto también, en el conocimiento de la sana doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces tenemos que irnos de nuevo a la palabra de Dios, porque si no, no estaremos haciendo las cosas de corazón. Amén. Entonces por eso Pablo dice, en el texto que leímos primero en Filipenses 3, 14, 16, dice, yo ya cumplí todas aquellas cosas en el amor del Señor, ya las hice. Yo ya hice todo eso. Incluso reprendí a Pedro porque era hipócrita su actitud. Y aconsejé a las demás iglesias, ya hice todo. Ahora, dice Pablo, establecí como apóstol del Señor las reglas del Señor, no normas humanas. Y ahora dice en el versículo 14, entonces ahora avanzo hasta llegar al premio final, a llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora solo avanzo para llegar allá, como quien dice, ya me voy. Que todos los que son espiritualmente maduros, aquí es donde viene el asunto, que no todos los cristianos somos espiritualmente maduros. ¿Qué tiene que andar haciendo Paul Washer criticando a Benny Hinn? ¿Que por qué pide dinero? Si la gente, si no le está poniendo una pistola en la cabeza a nadie, Benny Hinn hace un llamado y ya. Y se han visto milagros. ¿Por qué tiene que criticar Paul Washer a Marcos Witt porque canta mi música alegre? Sí, cuando Sofonías 3:17 dice que Dios es un Dios alegre. Cuando en mí es que Él se ha salido de la Biblia. Yo no, perdonan, don Paul Washer, yo no quiero decir nada ni lo critico, solo que yo no siento que alguien que esté a favor del Señor y que esté edificando para Dios vengamos a creer que está en contra de Dios y que está desparramando o que está haciendo la contraria. A mí no me gusta que digan que tal pastor o el otro es satánico, porque yo no he visto nada de eso. Yo he visto que honran a Cristo, hablan del Señor. Podrá ser que les acontezca alguna de estas cosas y que se hayan desviado en algún punto o que solo sea un punto de opinión más liberal, pero eso no los hace satánicos, por favor, ¿verdad? Podrá ser que hayan suavizado la palabra de Dios para llegar a ciertas personas y Dios los tenga con ese propósito, pero no quiere decir que le están sirviendo al diablo. O sea, ahí yo tengo que tener mucho cuidado porque yo vengo de ser muy legalista y mi familia es muy legalista. De hecho, si ven una postura medio liberal, si algo cambió en el conocimiento, si Dios, como dice aquí Pablo, mira, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Aquí donde quiero llegar. Y dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Él se había aferrado al avance que había logrado, pero dice, estoy seguro que si difieren en algún punto, tú que me estás viendo, si tú difieres en algún punto con mi fe cristiana, estoy seguro que Dios te lo va a entender, está diciendo él. Yo no voy a pelear contigo. Yo no te voy a estar diciendo nada. Pero por ahí le andan haciendo videos a pastores para ponerlos por el suelo. ¿Verdad? Yo te voy a decir una cosa. El hecho que Marcos Witt haya llegado a darle un premio, que sea más famoso, que cante cierta música alegre, a las personas las va a llevar a oír su otra música cristiana. Yo no diría nada. Yo diría, ¿de qué lado estás? ¿El lado de Dios o el lado del enemigo? ¿A quién le sirves? ¿A Dios o al diablo? A Dios. Adelante. El que está a favor del Señor no está en contra del Señor. Pero tenemos un gran pleito en la iglesia evangélica. Y ahí sí que eso es legalismo. Porque no piensas como yo pienso. Y todos nos estamos atacando. ¿Ok? Una cosita, un error, un detalle y ahí ve el legalismo y señala. Y no estamos reformando que la Biblia dice que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que ahí me enfoco, trato de enfocarme, como viendo lo invisible, ahí tratamos de enfocarnos. Eso es lo que hay que reformar. Amén. Entonces, si alguna cosa, oye, tú que me estás oyendo, no estás pensando como yo, Dios te la hará entender, pero no estemos discutiendo.
Entonces, esto es lo que podríamos hacer para reformar. Yo quiero decirte que lo primero que yo te aconsejaría, que podría reformar, es lo que yo vivo. Y lo que yo vivo es que, te lo voy a decir de esta manera, lo primero que yo reformaría en las personas, o que les aconsejaría, es que se aseguren que estén cumpliendo al 100% la misión que Dios les encomendó en la tierra. Porque yo me doy cuenta que con todos los problemas que yo tengo, Dios está conmigo. Hoy me puse a llorar al ver de un milagro que me hizo. Esperaba un dinero que no recibí. Tenía compromisos serios y yo tenía que hacer un negocio de una venta de unas cosas. La persona me manda el dinero y al verme que estaba preocupado, yo no sé si yo se lo di a entender o qué, pero me dijo: quédate con el dinero, úsalo, después me lo pagas. Y úsalo. Y de verdad que yo no hallaba qué hacer. Y yo pensé, la persona que me lo iba a mandar estaba muy ocupada y el Señor lo sabía. No podía. Por eso el Señor me abrió puertas. ¿Y qué me dijo el Señor con eso? Estoy contigo. Estoy contigo porque empezamos. Fíjate, asegúrate que comenzaste con Dios, continúas con Dios y estás terminando con Dios en ese proyecto por medio de la fe. Por eso la otra de la sola es sola fide, solo a través de la fe. Ya no es a través de normas humanas, sino a través de la fe. Entonces, yo te diría, conozco mucha gente que no sabe cuál es su propósito en la vida, no sabe cuál es su misión. Mira, yo tampoco sabía y tenía mucha confusión, pero una de las cosas que traté de asegurarme, y que yo sé que fue de Dios, es asegurarme que Dios me estaba mandando a algo. Me aferré a eso. Todo falló. Los negocios fallaron, las empresas fallaron, pero esto no falló. Dios siguió siendo fiel porque a esto fue lo que Dios me llamó. Entonces, pero andan un montón de gente, y yo no te estoy criticando con esto, sí, que no sabes si sí o si no, si esto. Entonces Dios te lo hará entender. Pero debes de reformar y asegurarte. ¿Sabes por qué te estoy diciendo este consejo? Porque si tú te aseguras que Dios te mandó a ese acometido, a ese propósito, a esa misión, a esa meta, entonces vas a estar platicando todo el tiempo con Él, y todo el tiempo el Señor te va a mandar lo que necesites. Y eso es lo que me pasa a mí. Y yo digo todo porque me aseguré de empezar bien desde atrás. ¿Ok? Podrán decir de mí cualquier cosa, pero yo sé lo que soy. Sé que comencé con el Señor, con una meta, y estoy hasta aquí varios años después, sabiendo que el Señor me sale al encuentro. Y eso me dice el Señor: estoy contigo. Porque cuando nadie está contigo, cuando nadie te responde, pero Dios hace una cadena de eventos. Dios hace situaciones, crea situaciones, condiciones, circunstancias junto al tiempo para favorecerte, para decirte: mira, yo hice este camino, hice todo eso para traerte esto. Yo estoy contigo. ¿Ok? Yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios me dijo hoy. Porque sí, de verdad, Él es el que, a Él ve a llorarle. No estés esperando en que tal persona me prometió esto y me dijo que no, ve a llorarle a Dios. Alguien de Estados Unidos prometió una ofrenda para la iglesia, una ofrenda de una cantidad. Y dijo que si le salía un trabajo, me iba a dar el doble. Pero yo al pastor con el que estaba hablando le dije: yo tengo una necesidad, y yo le planteé una necesidad grande, ¿verdad? Y entonces me dijo el pastor algo que ya sabemos: ve a orar, habla con Dios, y va a ser Dios el que te conteste. Pero esa cantidad no creo que te la... Pero tú ve con Dios. Yo no te quiero quitar tu fe, pero ve a hablar con... Entonces yo lo mismo te digo a ti: estás con un montón de necesidades, ve a hablar con Dios. Preséntale el plan a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que reformar? Esto: cumple la misión que Dios te encomendó, porque te va a ir bien, porque todo va a fallar. Mira, qué triste, veo yo a personas que llegan al final de sus vidas ya mal de la cabeza, personas ya con necedades,
con problemas y como no hay de qué aferrarse, se aferran de cuando yo estaba joven hicimos una fiesta de Halloween y ahí el gran orgullo. Y cosas así que yo digo, Dios mío, que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor te muestre su santo rostro, que el Señor te dé la gracia, que el Señor te muestre todo su favor, que el Señor te conceda la paz. Porque no están construyeron su casa sobre la arena, ahora no tienen de qué agarrarse. Qué triste ver eso. Qué triste ver que un hombre no sabe, pero y solo está esperando la muerte, que no sabe para dónde va. No fundó su casa sobre la piedra, sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Entonces, debes de fundar tu fe sobre Cristo Jesús, sobre la roca. Esto hay que reformar. Por eso ya dije 3 solas: solo Escritura, solo a través de la palabra de Dios se llega al cielo, se conoce a Dios, etc. ¿Verdad? Solo a través de Cristo se llega al cielo. Solo por medio de la fe agradamos a Dios, ¿verdad? Y llegamos a Dios. Y eso es lo que le dijo el Señor. Mira, en Hebreos 10:7 le dice el Señor al Padre: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto, asegúrate de hacer esto. Podrá ser que te equivoques, podrá ser que le falles a Dios en algunas cosas, pero estás haciendo esto. No te puedes desviar porque estás obedeciéndole directamente a Dios. No estás haciendo una norma humana, una regla humana que te has sometido tú y por tradición y metiste un montón de gente detrás de ti que te siga, ¿verdad? Que los haces más dignos de condenación que tú mismo, según la Biblia. Y estoy hablando de lo que le estoy diciendo a los que hacen estas cosas de meter normas humanas como que es palabra de Dios. Y resulta de que está mal. Y entonces el Señor tiene que decirte: eso está mal. Eso no es la Biblia. Eso no es la palabra de Dios. Y ese es el problema de la religión. Y ese es el problema de la religión católica, del romanismo. Nosotros los reformados también somos católicos, porque aceptamos los concilios desde el primero de Jerusalén hasta el último que aceptamos, que es el del año 525, el concilio de Orange, el concilio de los agustinianos. ¿Ok? De ahí para allá no le aceptamos nada. Por eso nos dicen católicos, pero no romanos, porque ya con los romanos ellos se aferran a un montón de decretos, de normas humanas, simples mandamientos humanos. Y al creer, fíjese bien, a mí me han pegado unas regañadas. Es que tú estás mal porque ya no tienes a la madre que le da las órdenes a su hijo para que su hijo cumpla a ella y te cumple a ti. Me han regañado cuando solo estamos. ¿Tú crees que si uno se pone a esperar en Dios y Dios te va a dejar tirado, aventado? Dios te va a agarrar, te va a ayudar, pero debes de entender esto. Tú y Dios, tú en tu comunión con Dios. Y ya estuvo, eso es todo. Eso es lo que yo hice. Y hasta la fecha aquí estoy. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo el acometido que Dios me mandó a hacer. No soy perfecto, tengo defectos, pero estoy haciendo la voluntad de Dios y voy a reformar y vamos a reformar cualquier cosa que hay que reformar, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que hay que siempre poner los ojos en Jesús, lo que dice la Biblia, porque en este caminar, esta es una guerra, yo les dije, y un soldado en una guerra sale herido, podría cometer algún error, pero aún así Dios no lo va a desechar. Si Dios no te desecha cuando fuiste a hacerle la misión al Señor, ¿por qué viene un legalista a desecharte y a decir cosas en contra de ti? La gente que hasta el momento ha dicho cosas en contra mía, hasta donde yo sé, no les ha ido bien a ninguna de esas personas de las que yo me di cuenta. Yo no he hecho nada y no me interesa, nunca les desearía un mal, ni les haría daño. Pero entonces, cuando la obra de Dios, hay que tener cuidado con lo que se habla. ¿Ok? Lo que tenemos que reformar es que todos vayamos viendo lo invisible, ¿verdad? Estemos seguros de haber comenzado bien y que estemos viendo su ayuda. Yo te dije, yo la vi hoy y me toca el corazón y le lloré, le di la gracia porque Él sí está conmigo, porque Él es Dios. Porque las personas
fallamos. ¿Ok? Entonces, porque somos finitos, porque somos humanos, pero Dios no falla. Asegúrate de haber comenzado bien y que estés viendo su ayuda. Que todos hagamos para Dios las cosas de todo corazón y no de letra. ¿Ok? Que echemos fuera el legalismo, que echemos fuera las murmuraciones. Volvamos al primer amor con el Señor. Las personas que alabaron al Señor el domingo de Ramos es la que después estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Esto nos pasa a nosotros. Personas que te van a alabar, pero por su legalismo, por su fariseísmo, son hipócritas. Pero yo guardo el sábado. Guárdalo si no hay nada malo. Eso es para Israel, no para la iglesia, para los gentiles, pero no estás haciendo nada mal. Pero está en la Biblia que es para Israel. Pero yo me guardo para el Señor, pero tu boca es una inmundicia, eres un sepulcro blanqueado, eres una persona hipócrita, tienes maldad en tu corazón, matas con tu lengua, pero te guardas para el Señor. Es de letra. Ya te digo una cosa, yo me voy a topar con varias personas así, y lo primero que les voy a decir es, ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿Ya te diste cuenta que lo que hablas es lo que contamina? ¿Ya te diste cuenta que tu fe es una fe superficial, que no hay amor para el prójimo ahí? Y que estás pensando que como ya cumpliste, como ya obedeciste, ya agradeciste a Dios, ahora ya te ganaste el favor. Y esto no es así. No por obras, dice Efesios 2:8-9, sino por gracia, para que nadie se gloríe delante de Dios. ¿Verdad? No por obras. No es porque yo hago esto, no es porque yo hago lo otro. Simplemente Dios nos escogió. Estamos a un caminar, estamos siguiendo al Señor, lo que el Señor nos dice. Pero los fariseos, los maestros de la ley, los legalistas, desobedeció el mandato de Dios. Y no era de Dios, era de los hombres, porque Dios no les había dicho ese mandato. Lo tergiversaron, le dieron vuelta y ahora dicen que es de Dios. Y ahora, perdón que vuelva a mencionar la Iglesia Católica, pero todo ese montón de mandamientos, ahora creen que es de Dios y son mandamientos de hombres. La mayoría, todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, todo lo que esté fuera de la Biblia es mandamiento de hombre. No es la palabra de Dios. Que la adoración o la veneración a los santos no es bíblico, es norma humana. Que un montón de cosas, cantidad de cosas. ¿Sabes qué? Me cansé de querer discutir estos puntos. Me di cuenta que nunca iba a llegar a nada. Yo me ponía a discutir por internet los puntos y tenía un chat y lo defendí. Ya me di cuenta que solo Dios les puede abrir los ojos, así como me los abrió a mí. Nadie más, solo Dios. Y al que quiere, porque no hay forma que entiendan. Creen que están en la verdad. ¿Ok? Y cuando ya no hayan nada que hacer, insultan a los hijos de Dios. Bueno, que Dios los bendiga. ¿Verdad? Cuando ya no se pueden defender. Entonces, hermanos, de guarda que les toquen su fe. ¿Verdad? Están dispuestos algunos a matar, así como, y creen que es un servicio para Dios, así como lo hacía Pablo. Algunos creerán que le están haciendo un servicio a Dios, dijo el Señor, y matarán a unos y a otros. Los musulmanes creen que le están sirviendo a Dios. Y ahí llevan con un cinturón y se inmolan, matan a un montón de gente. Y según ellos, para Dios, si son mandamientos de hombres, cuando Dios dijo no matarás. Entonces esto es lo que hay que reformar. Tengamos cuidado, y con esto concluyo, en que seamos como ese tipo de personas, como ese tipo de fariseos, de legalistas, ¿ok? Maestros de la ley, que según ellos estaban bien con Dios. Y el Señor les dijo, bien, dijo Isaías, que esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hacen las cosas de corazón para con Dios. No recibe Dios nada de ellos. No recibe su ministerio, no recibe su adoración. Pero el hijo pródigo, que se había ido con rameras, había gastado su fortuna,
Y de corazón dice, volveré a la casa de mi padre. De corazón. Y vuelve y el padre lo acepta. El fariseo, el publicano y el fariseo. El fariseo, Señor, oraba para sí mismo. Gracias porque no soy como ese, porque este es aquí y allá. Y el publicano, sabiendo que era pecador, esto es lo que a Dios le gusta. Sabiendo que era liberal, que era pecador. Estaba tan compungido, tan arrepentido de su miserable situación de pecado, que estaba tan avergonzado delante de Dios que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo porque sabía que él era un pecador. Y a ese salió aprobado y el otro salió, mire qué cosa. Yo he cumplido aquí, yo he dado de esto, yo no soy, y ese pecador. Esto hay que tener cuidado de no ser como ese publicano. Hay que tener cuidado de creernos que nosotros sí somos verdad y que estamos bien con Dios, y no es cierto. Y viene el Señor y el Señor a decir, no, este es un hipócrita. Yo no lo conozco. Fuera de aquí, maldito de mi Padre, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes a mi izquierda, ustedes a mi derecha. No, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Nunca los conocí. Ustedes creyeron que me servían a mí. Estos fariseos estaban creyendo que le servían a Dios y no le servían a Dios. Jesús les dijo que no le servían a Dios. Asegúrate que le estés sirviendo a Dios. Cuando vengas aquí, si te toca predicar o servir, asegúrate que lo hagas de corazón. Asegúrate que lo estás haciendo para Dios. No vengas de la letra, ven del corazón. Ven en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que Dios recibe. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero empezar a orar por las personas que no construyeron su casa sobre la roca, sino sobre la arena, y ahorita no saben por dónde van. No paran bola. Se los lleva el viento. Se los lleva la opinión. No saben qué están haciendo. Están perdidos, Señor. Quiero orar para que tú seas la roca, para que tú los conviertas, para que tú les hagas entender qué es lo que deben entender. Que el Señor les haga entender que tu palabra es la que tienen que recibir, que en Cristo Jesús deben de creer. Que reformemos lo que tengamos que reformar. Que no nos creamos simplemente porque ya encontramos el camino y la misión, como dije, ya somos los favoritos y ya no hay nada que reformar. Habrá algo que reformar, habrá algo que volver a aplicar, pero de corazón con el Señor. De corazón, no de letra, para que Dios me acepte, para agradar a Dios, sino de corazón, porque eso sí es lo que cuenta para con Dios. Así que, Señor, ayúdanos a reformar. A 502 años de que estamos celebrando la reforma, ayúdanos a reformar lo que tengamos que reformar, en el nombre de Jesús establecido en tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén.